Ya en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 22. Gloria a Jesús. Ezequiel 36, 22. Cuando todos tengan, me confirman con un amén y comenzamos a dar lectura a la palabra del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. 36, verso 22. Yo leo uno y ustedes leen el siguiente. Dice la palabra del Señor: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Gloria al Señor Jesús. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gloria al Señor. Dando gloria a Dios, pueden estar cómodos los que están de pie. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Podemos mirar, mis hermanos, según esta escritura, el Señor nos está hablando, o le está hablando al pueblo de Israel. Él se refiere al pueblo de Israel, gloria al Señor, y le manda a decir por boca de su profeta. Aleluya. Él le manda un anuncio al pueblo de Israel y le manda a decir que aunque ellos han profanado su nombre, donde quiera han ido, han profanado su nombre, pero el Señor está dispuesto a santificarlo, no por ellos, sino por su nombre. Pero nosotros sabemos que desde antes, miremos que este es un libro, el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento. Ya el Señor estaba anunciando al pueblo de Israel que se iba a manifestar a ellos. El salmista dice en el Salmo 51, dice: oh Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Gloria al Señor. Miramos que el salmista, aunque en ellos estaba el Espíritu de Dios, pero no estaba como en nosotros en este tiempo, porque dice que el Espíritu de Dios en el tiempo de los profetas solamente venía sobre ellos por momentos. Pero el Señor ha prometido, como leímos, le prometió al pueblo de Israel que iba a poner su Santo Espíritu dentro de ellos. Pero como sabemos que el pueblo de Israel fue rebelde y no quiso aceptar al Señor Jesucristo, aunque no todo el pueblo, porque si nos damos cuenta, los apóstoles son de Israel, o sea que no todo el pueblo rechazó al Señor Jesucristo, y muchos de ellos creyeron en el Señor Jesús, y en muchos de ellos mora hoy el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero para nosotros, aleluya, también ha llegado esta promesa.
Por tanto, ellos no creyeron, o algunos de ellos no creyeron. El Señor se ha venido a nosotros. Gloria al Señor Jesús. Leamos lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Dice el Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y miren lo que dice el verso 11: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero aquí entramos nosotros, mis hermanos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Esto es donde nosotros entramos a ser parte de esta iglesia y a ser parte de esa promesa que el Señor ha dado al pueblo de Israel. Gloria al Señor Jesús. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Hermanos, quiero que pongamos atención en esta mañana y podamos entender lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Aquellos hermanos que aún no han hablado en lengua, los que ya hemos hablado en lengua, para que no nos confundamos y podamos entender el mensaje de esta mañana. Como les decía, en nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Me atrevo a decir en esta mañana, hermano, que usted no haya hablado en lenguas, el Espíritu Santo de Dios está en usted. Usted ha creído en el nombre del Señor Jesucristo. Desde que usted comenzó a escuchar la palabra de Dios, el Señor comenzó a tratar en usted. El que le convenció a usted de pecado fue el Espíritu Santo. No fueron las palabras del hermano que le llegó a su casa o del hermano que predicó esa noche o esa mañana o ese día. Fue el Espíritu Santo de Dios. Sabemos nosotros que si nosotros hemos recibido a Dios y hemos recibido a Jesucristo en nuestras vidas, ¿quién es Jesús para nosotros? Nosotros sabemos que el Señor en sus manifestaciones, gloria al Señor, gloria a Jesús. El Señor en sus manifestaciones es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces, si nosotros recibimos a Dios en nuestras vidas, aleluya, hemos recibido al Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. En Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10 del verso 1 en adelante, dice el Señor en su palabra: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, aleluya, para justicia a todo aquel que cree. El verso 11 dice: pues la Escritura dice, a todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le
invoca. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hermanos, hoy nosotros somos los que provocamos a celo a Israel con el Señor, o el Señor le provoca celos a Israel con nosotros. Israel, por no haber aceptado, no haber querido recibirle, él se vino a los gentiles, y los gentiles somos nosotros. Por eso él dice que con pueblo insensato os provocaré a ira. Y dice Isaías: resueltamente fui hallado de los que no me buscaban. En un tiempo nosotros no buscábamos al Señor, pero el Señor se ha placido en buscarnos a nosotros. Por eso nosotros estamos aquí, no por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades, no por nuestros talentos, es por la gracia y la misericordia de Dios. Hay que creerle a Él. Gloria al Señor. No solamente creer en Él, porque la palabra dice de los demonios. Dice: ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Hermano, no es solamente creer que Jesús es Dios o que Dios es uno. Tenemos que creer en la palabra del Señor Jesucristo. Tenemos que obedecer a la palabra del Señor Jesucristo. Tenemos que someternos a la palabra del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. En el libro de Santiago, capítulo 2. Aleluya. Estamos en una escuela dominical, mis hermanos, y tenemos que aprender a través de la palabra. En el libro de Santiago, capítulo 2, verso 19, es donde el Señor dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Entonces, mis hermanos, como les decía, no es solamente creer, es demostrarlo con nuestras obras, es demostrarlo con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de vivir. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Quiero decirles en esta mañana
con todo el temor del Señor Jesucristo. El solamente hablar en lenguas no es el que nos identifica estar lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque la palabra nos dice que el hablar en lengua es una señal que sigue a la iglesia. No la iglesia sigue las señales. Las señales siguen a la iglesia. Porque ahí también nos dice el Señor, donde habla estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Aleluya. Dice que si tomaren serpiente en sus manos no les hará daño. Y que si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Yo creo que aquí ninguno de nosotros va a coger un veneno y tomárselo para demostrar que tiene el Espíritu Santo. Creo que ninguno se va a someter a llegar donde hay una serpiente que está tranquila, agarrarla para demostrar que tiene el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo en nosotros lo demostramos con nuestra forma de vivir, con nuestro buen testimonio. Y no seamos como le dice el Señor al pueblo de Israel a través de su profeta. Aleluya. Que el Señor no tenga que decir, no has profanado mi nombre, sino que Él se sienta agradado de cada uno de nosotros. Que donde quiera vayamos, tengamos siempre ese resplandor de su gracia en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que hablamos. Aleluya. ¿A dónde vamos? Porque el Señor nos dice, no contristéis mi espíritu. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Allá en el libro de Romanos capítulo 8 nos sigue hablando el Señor Jesús a través de su siervo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero escuchemos lo que nos dice aquí, lo que sigue, mis hermanos. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero Cristo está en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, una vez más, quiero decirles
que cuando Él nos dice que los que no tienen el Espíritu de Dios no son de Dios, no se refiere a cuando usted no haya hablado en lengua. Porque la Biblia nos dice que por sus frutos los conoceréis. Si usted es hijo de Dios y el Espíritu Santo está en usted o está en mí, ¿cómo debemos vivir nosotros? ¿Cómo debemos andar nosotros? Si aquí la palabra nos lo dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Gloria al Señor. No vivimos según la carne para andar según los deseos carnales. Gloria al Señor. Tenemos que vivir según el Espíritu, pero teniendo en cuenta si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Veamos allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 verso 16. El verso 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aleluya. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mis hermanos, aquí no es culpa del otro hermano, no es culpa del pastor. Si nosotros miramos atrás, es culpa de nosotros mismos. No tenemos por qué culpar a otro, porque nosotros tenemos de dónde aprender la palabra del Señor. Debemos aprender cómo guiarnos delante de Dios, delante de la iglesia y delante del mundo. Porque no es solamente, mis hermanos, hacer las cosas para agradar a Dios. Tenemos que mirar cómo nos estamos portando también delante del hombre, delante del mundo. A veces decimos, pero es que la gente habla por todo. Pero la Biblia nos dice que si hablan de nosotros mintiendo, seremos bienaventurados. Pero si lo que dicen es verdad, no hay bienaventuranza para nosotros. Seremos como el pueblo de Israel, abominación delante de Dios, afrenta para Dios. Pero si nosotros vivimos conforme al Espíritu, aleluya, si andamos delante de Dios conforme su palabra, seremos para gloria y honra del Señor Jesucristo donde vayamos. Aleluya. No tendrán nada que decir de nosotros. Y si lo dicen, ya como dice su palabra, seremos bienaventurados, porque será mentira lo que digan de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Claro que si dicen cosas buenas, gloria a Dios. Pero si dicen cosas malas de nosotros, mis hermanos, seremos afrenta no solamente para Dios, sino para la iglesia, para el Evangelio. Muchas veces es lamentable, triste, doloroso escuchar cuando alguien dice: no, yo soy más cristiano, soy más evangélico que fulano. O yo para andar como fulano mejor no soy evangélico, estoy mejor acá donde estoy. Aleluya. Gloria al Señor. Pero en esta mañana, mis hermanos, el Señor nos está diciendo que andemos conforme a su Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria al Señor Jesús. Primera de Corintios nos dice la palabra del Señor en el capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Cuidémonos de esto, mis hermanos. Cuidémonos para que no seamos destruidos por él. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe. Escuche lo que dice. Nadie, o escuchemos, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Aleluya. No nos engañemos, mis hermanos. Lo que nosotros hagamos en el lugar que sea, aunque no está el pastor, aunque no está el líder, allí está la mirada del Señor viéndonos. Lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos, allí está el Señor presente. ¿Por qué será? Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y si el Espíritu Santo de Dios no está en usted, por eso actuamos de manera desenfrenada y hacemos cosas indebidas y profanamos el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Nos convertimos en abominación para Dios. Pero qué bueno que en esta mañana podamos aprender y le demos gloria al Señor Jesucristo con nuestros actos, con nuestra vida, porque el Señor nos dice en su palabra: da la gloria y la honra debida a su nombre. Y la gloria y la honra debida al nombre no es aquí el que más grite o el que más diga gloria a Dios o el que más diga aleluya. La gloria y la honra debida a su nombre es vivir una vida santa delante de Dios. Es vivir una vida conforme el Señor nos manda. Que van a llegar las dificultades, van a llegar las debilidades, van a llegar las luchas, van a llegar las tentaciones. Pero la palabra que acabamos de leer ahorita, que los frutos del Espíritu Santo es templanza. Debemos tener dominio propio para decirle a esas tentaciones no. ¿Quién era José cuando aquella mujer se le desnudó y lo jaló para que durmiera con ella? Aleluya. Oh, santo. Oh, santo. Oh, santo eres Jesús. Aleluya, aleluya. Oh, santo. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. José era una persona, era un humano, como cualquiera de nosotros, como cualquier hombre, como cualquier mujer aquí que escucha en esta mañana. Pero José se guardó para el Señor. José tuvo temor de Dios. José sabía que aunque estaba en tierra ajena, aunque era hombre también con necesidades carnales, pero él sabía que si actuaba de esa manera como ella lo incitaba, iba a ofender al Señor, iba a ofender a su Dios. Y por eso él prefirió salir corriendo, por eso él prefirió la cárcel,
Aleluya. Mis hermanos, el hablar en lengua es necesario, porque así lo dice la palabra. Y así está dentro de los reglamentos internos de la iglesia. Pero el hablar en lengua no le está diciendo a usted que usted está lleno del Espíritu Santo. Muchas veces hemos visto aquí el ejemplo donde ponen el vaso a rebosar. Y dicen que cuando usted habla en lengua porque el Espíritu Santo usted está lleno y está rebosando. Pero yo me he puesto a mirar y aquel vaso que tiene alguna fuga y no se alcanza a llenar, sino que le están echando agua y esa agua se está derramando. Y ese vaso no alcanza ni siquiera a coger ni una gota de agua. Aleluya. Muchas veces el Espíritu Santo llega a las personas y la persona habla en lengua y se regocija en la presencia de Dios. Pero al momento de salir de aquí se le olvida que habló en lengua. Se le olvida que el Espíritu Santo lo visitó. Se le olvida que el Espíritu Santo quiere hacer una obra en él. Muchas veces se escuchan comentarios. El hermano fulano, la hermana fulana habla en lengua, pero no se le ve una vida como del que estuviera guiada por el Espíritu Santo, temerosa de Dios. Pongamos cuidado, mis hermanos, porque muchas veces el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y es corrigiendo lo malo que estamos haciendo. El Espíritu Santo se manifiesta muchas veces en nosotros, es diciéndonos: deja de hacer eso que no está bien, eso no te conviene, corrige tu forma de actuar, corrige tu forma de vivir. Claro, ahora no vamos a pensar que a todo el hermano que vamos a escuchar hablando en lengua es porque anda más delante de Dios. La Biblia nos dice que debemos escudriñar los espíritus. Lo dice la palabra del Señor, porque no todas las lenguas son por el Espíritu Santo. Lo dice la palabra del Señor. A veces decimos, pero el inconverso recibió porque habló en lenguas. Yo quisiera, bueno, aquí están los hermanos, compañeros de la Junta, y hay ancianos aquí también. Amén. Que me pueden corregir. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, hablar en lengua es necesario en nuestras vidas, pero el ser lleno es mucho más. El ser lleno es mucho más. Nosotros podemos hablar en lenguas en todo momento, en cada instante, en todos los cultos, pero si no vivimos una vida como Dios lo manda, no estamos haciendo nada. Me refería al inconverso que habla en lenguas. Esa persona se gozó en el momento que estuvo aquí en el culto, pero si esa persona en realidad hubiese sido llena con el Espíritu Santo, desde ese momento hubiera cambiado enseguida. Porque muchos vienen, hablan en lengua y ni siquiera reciben al Señor, sino que se van a seguir practicando su vida como vienen. Y no reconocen a Dios como el Todopoderoso, como su Salvador, como el único Dios, sino que hablaron en lengua y se fueron y ya. Pero el ser lleno del Espíritu Santo, la Biblia nos dice que nadie llama al Señor Señor si no es por el Espíritu. Y nadie que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios va a andar desordenadamente. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Vamos a mirar qué nos dice la palabra ya en el Evangelio
16, verso 15, y les digo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Perdón, hermano, estoy leyendo Mateo. Mateo 16, 15. Es Marcos 16. Mateo. Por eso estoy leyendo Mateo, yo quiero leer en Marcos. Gloria al Señor. Le dice el Señor, desde el 14, Marcos 16, 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, escuchen lo que le decía ahorita, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, no es para tranquilizarnos, no es para, como decimos por ahí, echarnos a dormir. No es para menospreciar el hablar en lenguas. Creo que en esta mañana lo que debemos hacer es tomar nueva fuerza y con fe seguir adelante, confiando en el Señor Jesucristo y confiando que somos sus hijos. Aleluya. Y que si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, tenemos que vivir como tal, como hijos de Dios que somos. Anteriormente podríamos mirar la preocupación en los hermanos por aquellos que no habíamos hablado en nuevas lenguas. Y la preocupación era tanta que a veces ellos en su afán, de pronto en su agonía por vernos a nosotros hablar en lenguas, muchas veces nosotros salíamos de los cultos, en vez de salir animados, salíamos uno como que triste, como afligido, como que ya esto no es para mí, ya yo no sigo más, ya hasta aquí. Aleluya. Pero qué bueno. Decimos también, así como cuando nuestros padres nos enseñaron a nosotros también y nos corregían. Pero hoy en día vemos que se dice que no, que hoy no se le puede pegar a los niños, que no se les puede regañar, que no se les puede enseñar a trabajar, porque si usted lo pone a trabajar, ya es explotación a los menores. De pronto esos llamados de atención nos sirvieron a nosotros. De pronto esas enseñanzas, aunque duras, nos sirvieron a nosotros. Pero hoy en día vemos que no hay como que esa preocupación por nosotros hacia aquellos hermanos que no han hablado en lenguas. Sino que ya, bueno, cada quien verá ver que se componga como pueda. Anteriormente, cuando nosotros escuchábamos, aleluya, muchas veces nos decían, usted debe saber por qué no habla en lenguas. O no nos decían por qué no habla, nos decían por qué no recibe el Espíritu Santo. Yo era uno y yo decía, me ponía a analizar y yo dije, no, yo no sé, me ponía yo a meditar con Dios. Porque uno escuchaba las enseñanzas, como le decía, uno se iba de aquí como que apaleado, como que triste, como que afligido, sin ganas
petición al Señor: Señor, ¿por qué? Yo no sé por qué. Aleluya. Oh, Santo. Aleluya. Y en verdad, mis hermanos, lo digo por mí, en mí había un anhelo, un deseo de hablar en nuevas lenguas. Pero fueron 21 años, por la gracia de Dios. Fueron 21 años que esperé esa bendición, ese privilegio de poder hablar en nuevas lenguas conforme el Espíritu nos da que hablemos. Pero fueron muchas veces las que salíamos de aquí afligidos, tristes, desanimados, porque le decía, uno escuchaba: examínate, analízate tú mismo, ¿qué estás haciendo? Ese es un pecado que tienes que no te deja hablar en lenguas. Y uno decía: Señor, yo no te he ofendido, yo no he hecho nada. ¿Por qué no hablo en nuevas lenguas? Pero hoy vemos que a veces está el hermano aquí luchando, el hermano aquí tirado, postrado, y nos vamos como sin nada. No nos interesa, como si no nos interesara ese que aún no ha vivido esa bendición, esa bonita experiencia de hablar en nuevas lenguas. Aleluya. El día que yo recibí hace 6 años, en el 2019, 2020, yo recuerdo, estaba allí en un programa de los niños. Yo sentí esa manifestación en mi vida, pero cuando ya yo me fui a sentar, uno como que le queda la duda. Yo dije: si los hermanos me dicen algo, me felicitan o me dicen que hablé en lenguas, recibí el Espíritu Santo. Pero si no me dicen nada, pues que no lo recibí. Aleluya. Yo me senté ahí esperando a ver que alguien me dijera algo, pero no, resulta que nadie me dijo nada. Después del culto, el hermano Celso me dice: hermano, te hablo en lenguas. Aleluya. Yo le dije: no sé, mi hermano. Sí, usted habló en lenguas. Entonces fue cuando el resto de hermanos comenzó: sí, yo lo escuché. Sí, yo lo escuché. Sí, yo también lo escuché. Pero anteriormente, cuando un hermano hablaba en lengua, la iglesia se venía sobre ese hermano. La iglesia se alegraba con él. Aleluya. Pero quiero decirle, mi hermano, en esta mañana una vez más, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Aunque usted no haya hablado en lenguas, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Le falta la señal de hablar en nuevas lenguas por el Espíritu. Se lo digo porque en esos 21 años que yo no hablaba en lenguas, a mí me llegaban pensamientos, me llegaban tentaciones, me llegaban propuestas, pero algo me decía: tú eres un hijo de Dios. Aleluya. No puedes hacerlo, no puedes actuar de esa manera, porque tú eres un hijo de Dios. ¿Y qué es lo que nos avisa, mis hermanos? ¿Qué es lo que nos impide hacer lo malo? ¿Qué es lo que nos libra de caer otra vez en el lodo cenagoso? Es el Espíritu que mora en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero como dice la Escritura, claro, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. No nos confiemos porque hablemos
lengua que estamos llenos. Recuerde que aunque el vaso esté lleno y esté rebosando, pero hay uno que tiene una fisura, tiene un hueco, una hendidura, una raja, no sé cómo lo entienda usted, que nos cansamos de echarle agua y se está derramando, no se llena y se está derramando. Aleluya. Puede ser que el Espíritu Santo llegue a usted en cada momento diciéndole: cambia, corrígete, adórame, glorifícame, vive una vida como yo quiero, no como tú quieras. Es como Dios nos manda, es como Dios nos dice, es como Dios quiere. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. En esta mañana, mis hermanos, aleluya, en esta mañana quiero decirle, para aquellos que no han hablado en lenguas, no todo está terminado, aún hay esperanzas. El Señor Jesucristo aún sigue bautizando con el Espíritu Santo. Sigamos adelante, confiemos en el Señor. En cualquier momento usted puede hablar en nuevas lenguas. Recuerdo que el hermano Daniel Vivas me decía una vez allá en Villa Germania, hablando de este tema, todavía no había recibido Dios, no había hablado en nuevas lenguas. Y él me decía: hermano, el Espíritu Santo de Dios está en usted. Sírvale al Señor en lo que su pastor lo ponga. Gloria al Señor. Pues por la gracia de Dios, desde los 2 meses de entregado que recibí el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, comencé a servirle al Señor Jesús. No para gloria, porque dice el apóstol, no por mí, sino por la gracia de Dios. A los 2 meses que me entregué, me bauticé en el nombre de Jesús y comencé a servirle al Señor en el aseo, en escuela dominical. Aleluya. Y de ahí para acá he venido sirviéndole al Señor por su gracia y su misericordia. Recuerdo que al hermano Jesús Lobos, muchas veces cuando aquí se hacían los cultos de preguntas y respuestas en los caballeros, a él le llegaron a preguntar muchas veces: hermano, ¿y usted por qué le da cargo a los que no son sellados? Pero el hermano, con su sabiduría, él le decía, sus respuestas eran: yo no le doy cargo a todos, o yo sé a quién debo darle cargo. No porque yo le dé cargo a uno, todos los que no son sellados tengo que darle cargo. Además de eso, recuerdo que yo dije un día: yo tengo la autoridad de Dios y yo puedo delegar autoridad. Yo sé a quién debo darle cargo y a quién no. Gloria al Señor. Gracias al Señor Jesucristo y gracias a sus pastores, a sus ministros que han estado en este lugar. Por su gracia y su misericordia le he servido al Señor en todo tiempo. Así que, mi hermano, les animo. Usted no ha hablado en lengua, pero usted tiene el Espíritu Santo. Y guardémonos para el Señor. Sigamos adelante, perseverando en oración, en fe, en comunión. Y el Señor se glorificará en nuestras vidas el día que menos lo esperemos. Porque yo ese día que estaba allí con los niños haciendo el programa, porque hacía parte del comité de la directiva de escuela dominical, ni por allí pensaba yo que ese día yo iba a hablar en lenguas. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él se plació en ese día de darme el privilegio de hablar en nuevas lenguas por su Espíritu. Estemos en pie en esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Sigamos adelante, mis hermanos. Espero
que en esta mañana hayamos podido entender el mensaje que el Señor nos ha enviado. No es que no sea necesario hablar en lenguas, sí es necesario hablar en lenguas. Pero no quiere decir por eso que no tengamos el Espíritu. Recuerdo una vez aquí cuando estaba el hermano Gustavo Avendaño. Un día el hermano se le dio un año por formar un grupo con los no sellados. Y nosotros jocosamente pues le llamábamos el comité de los sin espíritu. Aleluya. Pero por la gracia de Dios hoy estamos aquí sirviéndole al Señor y confiando de que aquellos que no han hablado en lenguas lo van a hacer en el nombre del Señor Jesucristo.